Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Nos acompaña el director de cine Santiago Steinou, autor de los documentales Los Años de Fierro y La Libertad de Fierro, que se estrenará en octubre. A 40 años de los terremotos, por una cultura de protección civil es el tema de nuestro reportaje. En el comentario semanal, la causa palestina es asunto de todos para impedir el genocidio sionista de Israel. En el plano internacional, el show funerario de Charlie Kirk, la radicalización del relato MAGA. Deseamos que disfruten de la música seleccionada para esta emisión. Muy buena tarde, soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora le invito a escuchar nuestra entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Santiago Steinou. El asesinato de un taxista, Nicolás Castañón, en febrero de 1979 en El Paso, Texas, desató un caso de injusticia vinculado a la falta de respeto legal y garantías para una persona inocente. Una investigación policial negligente y tendenciosa implicó a César Fierro, un muchacho de Ciudad Juárez. Para hacerlo confesar, detienen a sus padres y amenazan con torturarle. César, intimidado, se declara culpable y se le condena a la pena capital. Lo que sigue son 4 décadas de confinamiento y soledad absoluta en la unidad de Polunsky de Livingston, en Texas. El director de cine Santiago Steinou, a través de 2 documentales, Los Años de Fierro de 2014 y posteriormente La Libertad de Fierro, realizado en 2024, presenta este caso de injusticia. Hoy en Datos y Hechos conversamos sobre estos trabajos documentales y la importancia que tiene como un caso emblemático que evidencia la injusticia y las violaciones a las garantías básicas del sistema de justicia estadounidense. Platicamos con Santiago Steinou. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Víctor, muchas gracias por el espacio. Pues primeramente preguntarte cómo te acercaste a este caso de injusticia que envolvía a César Fierro. Pues mira, la primera película la comencé a hacer en el año 2009 y fue mi tesis de maestría cuando estaba haciendo una maestría en Temple University en Filadelfia. En esa primera película, pues se abordan, digamos, las injusticias que se cometieron en el caso, no solamente por parte de la policía del Paso, Texas, sino su colusión con la policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, que obligaron que detuvieron arbitrariamente al padrastro al padrastro y a la madre de César Fierro para obligarle a rendir una confesión, ¿no? Bajo tortura. Eh, Hicimos ese primer documental que concluimos en 2014. Sin embargo, por cuestiones legales y por petición de la defensa de César, que estaban, digamos, temerosos de que el Estado, en represalia al posible, digamos, exhibición mediática de esta película, pudieran darle una fecha de ejecución a César, el documental realmente no se exhibió y bueno, César y yo continuamos en contacto. En el año 2020, César consiguió recuperar su libertad en medio de la pandemia y ese fue el punto de partida del segundo documental, que lo que aborda, lo que cubre, es el proceso de reconstrucción del proyecto de vida de César después de haber pasado por 40 años en prisión. De estos 40 años, los últimos 20 los pasó en confinamiento solitario total, ¿no? Que es una práctica pues demasiado cruel y además violatoria del derecho internacional y de los derechos humanos. ¿Cómo se logra la libertad de César después de, pues todo estaba realmente en contra de él y de su
pues búsqueda de justicia, ¿no? Pues mira, César tiene un equipo muy grande de abogados, son aproximadamente eh, 13 personas por lo menos, ¿no? Algunos en Estados Unidos, otros en México. Y en el año 2019 presentaron una nueva apelación ante la Corte de Apelaciones Criminales de Texas. Esa apelación venía además de todo, digamos, de una investigación pues profunda, ¿no? Venía respaldada con una carta por parte del fiscal que decía que él no se oponía a los argumentos presentados por la defensa, ¿no? Y la Corte determinó que las instrucciones que se dieron al jurado durante la fase, digamos, de sentencia en el caso fueron inadecuadas y por lo tanto le concedió a César la libertad, ¿no? Y desde entonces César ha vivido en la Ciudad de México y pues ha estado, presentó un caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La comisión revisó, digamos, el involucramiento de la policía mexicana en este caso y se pronunció a favor de César y recomendó además a las autoridades de Chihuahua que le brinden una reparación integral. Entonces, en este momento, pues está esperando, digamos, el cumplimiento total de la recomendación de la CNDH. Tú como cineasta, como documentalista, ¿por qué te atrajo este tipo de casos tan difíciles, complejos, que involucra, pues, obviamente, la condición humana y en este caso la injusticia en la que estaba involucrado el protagonista de estos documentales? Pues en realidad el caso pues llegó a mí, ¿no? Te digo, comencé a hacerlo pues primero como una tesis de maestría y después simplemente continué y continué y continué. Y cuando César recuperó su libertad, pues yo creo que todo el equipo que habíamos hecho la primera película, pues no queríamos, digamos, dejar a César ahí, pues, ¿no? En el desamparo, ¿no? Y decidimos hacer esta segunda película y a través de la producción de esta segunda película también intentar apoyarle lo más posible en su proceso de reinserción. Eh, pues ese fue, digamos, el proceso, básicamente. Fue difícil la primera parte, documentar toda la injusticia envuelta, entrevistar a la gente que está involucrada en las denuncias, los familiares de la víctima mortal por la cual generó toda esta situación. El taxista, vemos que estás entrevistando también a esa otra contraparte. Eh, a nivel técnico, ¿era complicado ir recreando toda la situación? Pues mira, durante la realización de la primera película, lo más complicado quizá era que solamente nos daban eh, 45 minutos cada 3 meses para hablar con César, ¿no? Situación que en la segunda película se nos compensó porque ahí teníamos todo el tiempo del mundo para estar con César, muchísimo acceso para convivir con él, tiempo de sobra para platicar, ¿no? Entonces, digamos, mientras la primera película lo que nos faltaba era tiempo para poder hablar con César, en la segunda película nos sobraba y creo que por eso el resultado es un poco, es tan distinto, ¿no? De la primera película y la segunda. La primera es una película más de corte legal, ¿no? En donde se explican pues todos digamos, qué fue sucediendo en términos legales en cada fase del proceso de César. Y la segunda pues es una película más, digamos, personal, ¿no? Que sigue a César en su vida cotidiana después de haber recuperado su libertad. En la segunda proyección del material ya en libertad, César, ¿se puede reflejar lo que deja la huella de esta injusticia de más de 20 años encarcelado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, Creo que, digamos, para entender lo que César vivió, pues hay que imaginar que César no estaba en una prisión común y corriente, él estaba bajo el régimen de confinamiento solitario. Entonces, el hecho de no hablar con nadie durante 20 años,
¿no? De no tener pues contacto humano con prácticamente ninguna persona, pues deja evidentemente secuelas, ¿no? Y creo que de algún modo esas secuelas pueden pues comprenderse a partir de ver la segunda película. A nivel personal, estos 20 años significaron para él un retraimiento, una desesperanza de la conexión con lo que es vivir. Pues yo lo que te puedo decir es que creo que él es una persona muy, muy resiliente. Es un ejemplo, la verdad, pues de ser humano y me parece que la forma en la que ha ido avanzando poco a poco, pues es verdaderamente un ejemplo de fortaleza, de resiliencia y de dignidad, ¿no? Y realmente, pues es una persona a quien yo admiro muchísimo. Y para mí ha sido un privilegio poder, eh, pues, convivir de manera tan cercana con él durante estos 15 años. Tengo entendido que este caso también forma parte de otros casos que el gobierno de México demandó a Estados Unidos para hacer valer que estaban violándose derechos fundamentales de muchos connacionales y se inscribe este caso de César con otros más. Cuéntanos de ello, por favor. Sí, en el año 2002 el gobierno de México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda en donde argumentaba que en el caso de más de 50 personas que estaban sentenciadas a muerte en Estados Unidos, se violó eh, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Este artículo lo que otorga el derecho de que si tú eres detenido en otro país, una persona que es detenida en otro país, tiene el derecho a ser informado de que cuenta con asistencia consular y el derecho a recibir esa asistencia consular, ¿no? El argumento de México era que estas personas no recibieron asistencia consular y por lo tanto terminaron, esta falta de asistencia consular repercutió en el hecho de que fueran sentenciados a muerte. A pesar de que México ganó el caso, en los Estados Unidos no hubo, digamos, una implementación de esta orden que dio la Corte Internacional de Justicia para que dieran, para que revisaran las sentencias y las convicciones de todos los casos, ¿no? Entonces, digamos, sí formó parte del caso Avena, que así se conoce comúnmente. Incluso la Corte Internacional de Justicia hizo un pronunciamiento muy particular respecto al caso de César, ¿no? Porque además de todo es un caso que tiene pues todos los indicios de que César es inocente. Eh, pero César no salió, digamos, porque el Estado de Texas haya acatado el fallo de la Corte Internacional de Justicia. La razón por la que César salió de prisión fue porque el Estado de Texas reconoció que no se le dieron las instrucciones adecuadas al jurado durante la fase de sentencia de su juicio. Pero entonces realmente no hay quien se responsabilice de esta injusticia en todo el sistema de impartición de justicia estadounidense. Pues en el sistema de justicia estadounidense no, sin embargo en México los hechos de tortura que César denunció desde hace 40 años han sido reconocidos ya por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también han sido aceptados por el presidente municipal de Ciudad Juárez, ¿no? Que han reconocido esos hechos como verdaderos y se han comprometido a brindarle una reparación integral a César. Eso está en proceso de cumplimiento todavía y esperamos que suceda pronto. Tengo entendido también que le tendrían que retribuir monetariamente, en este caso la autoridad mexicana en Juárez, y además nombrar algún espacio público con su nombre para hacer memoria de que esto no debe ocurrir. Sí, eso dice la recomendación de la CNDH. Brindar una reparación integral, ¿no? Que no solamente se concentre en los aspectos monetarios, sino también abarque, digamos, la atención a su salud y la atención a su honor y su dignidad a través de una disculpa pública y del nombramiento de un espacio como un parque o una calle para que se conmemore, ¿no? Se resarza un poco su dignidad como persona, ¿no? Santiago Zaino, ¿tú consideras que una persona como César Fierro, que fue mancillada en su identidad con esta cárcel injusta, ha logrado reinsertarse nuevamente a la vida cotidiana y con pues esperanzas de lograr un futuro más promisorio? Pues mira, yo creo que la reinserción social no es un proceso que sucede de un día para otro. Es un proceso largo y es un proceso complejo.
Y yo creo que César está en ese camino, eh, y creo que nos está dando a todas las personas que lo conocemos una lección de resiliencia y una lección de fortaleza. Y en ese sentido, pues creo que va por ese camino y espero que poco a poco eh, pueda lograrlo, ¿no? Y sobre todo, si en México, ahora que se ha reconocido, digamos, la tortura que sucedió en su caso, le brindan un poco de recursos para hacer ese proceso más fácil, pues creo que es lo mínimo que él merece. ¿Cómo está el recorrido que tendrá la presentación de estos documentales a partir del 10 de octubre? ¿Con quién estás aliado para que llegue al mayor número de gente que pueda documentarse respecto de estos casos tan emblemáticos de la justicia reclamada? Pues mira, la película es distribuida por Piano, que es una distribuidora mexicana, yo diría muy importante de cine independiente. Y además, pues hemos contado con un apoyo muy cercano de Amnistía Internacional, que han acompañado el caso de César desde 1997 y pues ahora nos están ayudando, no tanto a la distribución de la película, sino a hacer un llamado para que las autoridades cumplan con esa recomendación 146 BG 2024 de la CNDH. Como documentalista, como cineasta, Santiago Essainú, tus proyectos futuros, ¿cuáles son? ¿Dónde te vemos en los próximos tiempos? Pues ahorita estoy terminando de producir un documental que vamos a estrenar en Morelia, que se llama Hasta un momento más tarde. No fue un proyecto que yo haya dirigido, sino un amigo muy querido, Pablo Tamés, y lo vamos a estrenar en Morelia. Y yo estoy apenas escribiendo los siguientes proyectos, así que todavía quizá no sea el momento más adecuado para hablar sobre ellos. Pues gracias, Santiago. Has tenido mucho éxito y ojalá que la gente logre valorar tu trabajo, además de acercamiento y de vinculación con un caso tan importante que busca que se haga justicia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. La prisión termina, la prisión malvada, pero continúa. La prisión del alma, la prisión se deja, la prisión del hombre, pero continúa. La prisión insomne, la prisión se aleja, la prisión amarga, pero continúa. La prisión del alba, la prisión acaba, la prisión de hierro, pero continúa.
del sueño. Agradecemos al cineasta Santiago Steinau por la charla y vayamos a ver a partir del 10 de octubre estas dos películas acerca del caso de César Fierro, tituladas Los años de Fierro y La libertad de Fierro. Consulte la cartelera. Acabamos de escuchar La prisión de Silvio Rodríguez. Es una canción breve pero profundamente simbólica que aparece en su álbum Unicornio de 1982. Aunque su letra es escueta, su carga metafórica es intensa. Silvio nos describe una cárcel literal, una prisión existencial, emocional o política que puede interpretarse de múltiples maneras según el contexto del oyente. Silvio, como parte de la nueva trova cubana, suele usar imágenes poéticas para hablar de temas como la censura y el control político, la soledad del pensamiento crítico, el encierro emocional o espiritual, la lucha interna entre el deber y el deseo. En el contexto latinoamericano de los años 80, marcado por dictaduras, exilios y censuras, la prisión puede leerse como una crítica sutil a los sistemas que encierran al individuo, incluso sin barrotes. Ahora es momento de escuchar el reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Por una cultura de la protección civil. Septiembre nos recuerda la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en México. Los sismos de 1985 y 2017 son una muestra de ello. Al país, por su ubicación, no solo lo amenazan los sismos, la posibilidad de fenómenos naturales como los huracanes o la existencia de volcanes activos son otras amenazas que al estar presentes obligan a continuar y fortalecer la cultura de la protección civil para fomentar la prevención ante riesgos y desastres a fin de mitigar impactos ya sea de manera individual o colectiva. El Dr. Carlos Valdés González, especialista en el estudio de temblores de magnitudes moderadas y pequeñas, procesos tectónicos e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, comenta las acciones que podemos emprender para reducir riesgos sísmicos, más aún en la capital del país donde existen más de 1 millón de edificios, de los cuales el 61% están en la zona del lago, es decir, en el espacio que anteriormente era ocupado por el lago de Texcoco. ¿Qué podemos hacer ahora para disminuir el riesgo sísmico? Y entra la parte de la cultura aquí. Hay dos aspectos. Uno es la parte estructural, la parte que tiene que ver con instalaciones seguras, con construcciones adecuadas, con reglamentos correctos, y la otra tiene que ver con el aspecto social, el comportamiento que tenemos nosotros y que hacemos como individuos y como parte de nuestras familias y de la sociedad. El riesgo se compone, y en este caso si hablamos del riesgo, el riesgo sísmico, por el peligro, fenómeno o amenaza que no podemos modificar, no lo podemos quitar, no lo podemos aniquilar, y de la vulnerabilidad. Lo que sí podemos disminuir es esa vulnerabilidad, y al disminuir la vulnerabilidad, entonces vamos a poder disminuir el riesgo. Y esto va a depender también de cómo perciba la gente el riesgo. Si solo pensamos que en septiembre es cuando tiembla, pues la gente solo en septiembre se va a preparar para los sismos, y no, hay una temporada muy clara de los sismos y poco se habla de esto. Y es que la temporada de sismos va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Es más sencillo, es más fácil de acordarse y está abierta toda la temporada. Para el Dr. Carlos Valdés, impulsor de la plataforma Atlas Nacional de Riesgos de México e investigador asociado del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue un parteaguas en muchos sentidos. Revolucionó la forma de monitorear la sismicidad en México y generó una nueva forma de protección civil. Escuchemos al Dr. Carlos Valdés González, quien nos da una idea mucho más clara del suelo sobre el cual estamos parados.
y parecería masoquismo que estamos encima de la zona en donde hay sismos y también en la zona en donde hay volcanes, y no, es que estas condiciones, los sismos y los volcanes, crearon montañas altas que son erosionables, entonces hay suelos y también la interacción entre las altas montañas produce que haya lluvias y así se asentaron las poblaciones anteriores y nos hemos quedado en este lugar. ¿Y por qué no nos vamos tranquilamente a la península de Yucatán, en donde no se ve absolutamente ningún sismo? Pero entonces uno debería de escoger. Estos son los fenómenos hidrometeorológicos, las tormentas tropicales que han ocurrido de 1851 al 2017, y esto sería donde está. Entonces uno escoge o sismos o huracanes, pero en este país nos toca más o menos de todo. Lo que emergió del sismo del 19 de septiembre de 1985 no solo fue la resiliencia social. También a raíz de esta tragedia se dio paso al monitoreo de sismos en México, que se convirtió en una tarea de tiempo completo. Además, se impulsaron un sinfín de mejoras tanto tecnológicas como de infraestructura en el Servicio Sismológico Nacional. Todo ello nos ha dado ahora una herramienta poderosa de la que abunda el doctor Carlos Valdés González. Y esta es la herramienta poderosa que tenemos, una herramienta que se conoce como la alerta sísmica. Y vamos a mencionar aquí nada más que un sistema de alertamiento tiene que tener 4 componentes específicas: conocer el fenómeno, un sistema de medición y monitoreo, una difusión a través de alertas públicas y algo muy importante, los planes de respuesta o de contingencia, lo que tenemos que hacer. Si falla alguno de estos puntos, entonces el sistema no va a funcionar. Como parte del fortalecimiento de la protección civil en México, prevenir y estar alertas es la base para reducir los impactos al margen de la magnitud o potencial de los fenómenos que pueden provocar daños y víctimas. Acerca de lo que podemos hacer para robustecer la protección civil, comenta el doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Una de las cosas que sí podemos hacer es tener un seguro contra sismo. Y antes de los sismos del 2017, los sismos para una vivienda, para un inmueble, eran más baratos, mucho más accesibles que lo que es un seguro para un vehículo. Claro, tiene sus asegúnes en donde no nos van a pagar una casa entera, pero nos van a dar un dinero suficiente para no quedarnos en cero, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que el comportamiento de las estructuras es diverso, que es importante reconocer la vulnerabilidad estructural, que debemos de saber en dónde está nuestra zona sísmica, los mitos y las realidades hay que conocerlo y la importancia de tener seguros. Dejamos la parte estructural y ahora tratamos de ver la parte social. ¿Qué deberíamos de tratar de hacer? Simulacros, los mejor capacitados y los que hacen todo muy en orden son los estudiantes. Ya es una cultura en donde todo el mundo sale ordenadamente en los pisos. Esto no se ve en otros países. Algo de lo que debemos de hacer con un plan familiar son 4 puntos: identificar los riesgos, las zonas de seguridad, trazar las rutas, prepararnos para tomar las decisiones y realizar simulacros con la familia. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. 1985, 19 de septiembre, una fecha que ha quedado en nuestra mente. Pues de repente, súbitamente, un temblor sacude a México estrepitosamente. Dicho terremoto causó gran destrucción, confusión, conmoción. Un profundo dolor. Se respiraba un amargo sentimiento, ganas de gritar y de ayudar al mismo tiempo. El tiempo sanó nuestras heridas. Después de aquel siniestro se tomaron más medidas. Sinceramente lo teníamos presente, que una situación así podría ocurrirnos nuevamente. 19 de septiembre, año 2017. La historia se repite, otro sismo que arremete. Que acaba de suceder. Nadie lo podía creer, se escuchan gritos de auxilio. Que vengan a socorrer. Unión, humanidad, solidaridad, empatía, voluntad, más caridad, más fe, más amor, más benignidad, fuerza y resiliencia ante la adversidad. México está de pie, gracias al Creador. México está de pie. Grita mi corazón con visión, convicción. Levantemos la frente y como nación saldremos adelante. México, para
calla tu llanto. Sacúdete el polvo. Pon tu frente en alto. Inmediatamente un espíritu de unión. Solidaridad y esfuerzo. De toda mi nación. Socorristas, paramédicos y protección civil. Los topos del ejército y la armada están presentes. Cruz Roja Mexicana. Y la población civil, todos los mexicanos haciendo un solo frente. Los binomios caninos fueron un referente. Héroes de cuatro patas salvaron a mucha gente. El apoyo extranjero llegaba de todos lados. Profesionales rescatistas experimentados. Todos brindaron de su ayuda. De eso no hay duda, cada quien con lo que pudo. Portándose a la altura. Mas, sin embargo, resaltó la gran unión del pueblo bueno y su gran corazón. Unión, humanidad, solidaridad, empatía, voluntad, más caridad, más fe, más amor, más benignidad, fuerza y resiliencia ante la adversidad. México está de pie. Gracias al Creador. México está de pie. Está mi corazón, convicción, convicción. Levantemos la frente y como nación saldremos adelante. Compatriotas, debemos reflexionar que esta vida es corta y pasajera, que nuestra existencia en este plano es efímera y en cualquier momento desaparece. Vive, siente, ama, haz siempre el bien. La vulnerabilidad de la zona en la que habitamos la Ciudad de México y en el país entero es grande. 4 cosas hay que tener en cuenta: identificar los riesgos, las zonas de seguridad, trazar las rutas y la realización de simulacros. Con ello, tendremos un plan de protección civil en el país. Escuchamos México está de pie de Rosendo Mesa, interpreta Dani Rache y Méxor el Patriota. Esta canción es un homenaje emotivo y respetuoso a las víctimas y héroes de los sismos que sacudieron México en 1985 y 2017. A través de versos cargados de memoria y esperanza, los intérpretes evocan el dolor colectivo, la solidaridad espontánea y la resiliencia del pueblo mexicano ante la tragedia. La solidaridad ciudadana celebra la unión del pueblo desde brigadistas hasta voluntarios anónimos que se movilizaron para ayudar. El título mismo, México está de pie, es una afirmación de fuerza, dignidad y reconstrucción. Es un llamado a no rendirse, a seguir adelante con coraje. Dani Rache y Méxor el Patriota aportan una interpretación sentida con tintes de rap y spoken word que conecta con jóvenes y comunidades activistas. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. La causa palestina es asunto de todos para impedir el genocidio sionista de Israel. Hay paradojas del tamaño del mundo y hay paradojas tan ofensivas al raciocinio humano que es inconcebible entender el por qué el pueblo judío, que fue víctima de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con 6 millones de víctimas mortales, ahora se comporte como sus verdugos nazis y replique la ignominia de la que fue víctima y en esos tristes tiempos mate y extermine al pueblo palestino en Gaza, el genocidio al que asistimos a ver y presenciar en tiempo real. Según la enciclopedia del Holocausto, en total, 6 millones de hombres, mujeres, niñas y niños judíos fueron asesinados por el régimen de la Alemania nazi, sus aliados y colaboradores. No debemos esperar a que se igualen las víctimas del Holocausto nazi. Debemos frenar la intención de los sionistas que ahora gobiernan en Israel y que en nombre del legado profético y religioso judío asesinan a niñas, niños y mujeres y hombres indefensos de Palestina en la zona de Gaza y Cisjordania. El pasado 16 de septiembre, la Comisión Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Territorios Palestinos documentó en un reporte histórico
que el gobierno de Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. El informe claramente expone que el gobierno de Israel, que encabeza Benjamín Netanyahu, ha incurrido en 4 de 5 actos tipificados como genocidio estos 2 años en contra del pueblo palestino en Gaza, desde la Convención de 1948 acordada al respecto de lo que es el genocidio. Se estableció con mucha claridad que con asesinatos masivos, daños físicos y psicológicos graves, la imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir parcial o totalmente a un grupo y medidas efectivas para impedir los nacimientos de un pueblo son sin duda alguna lo que llevan a confirmar el genocidio en Gaza, el genocidio que el Estado sionista de Israel lleva a cabo en contra del pueblo palestino. El reporte de la Comisión Independiente de la ONU documenta la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza en casi 2 años desde que comenzó la ofensiva militar israelí con el pretexto de defenderse de las acciones del grupo terrorista Hamas ocurridas el 7 de octubre del 2023. En este periodo, se señala, más de 64,000 palestinos han muerto, la mayoría civiles, sobre todo mujeres y niñas y niños, y cientos de miles se enfrentan a una hambruna provocada por el bloqueo total impuesto contra la población en Gaza. Día con día hemos asistido a esta tragedia humanitaria, sobre todo desde redes sociales donde circulan profusamente los testimonios desoladores de la población civil siendo afectada, exterminada por la maquinaria de guerra de Israel. De nada han servido hasta ahora los reclamos desde la sociedad mundial para que se frene este cúmulo de acciones que exterminan al pueblo palestino, que le despojan de su historia y que le esclaviza en un nuevo colonialismo de control y muerte. Iniciativas valientes se han producido desde la comunidad mundial consciente de que se debe frenar la agresión de Israel contra el pueblo de Palestina. Una de las más efectivas hasta ahora ha sido, sin dudarlo, el desafío que representa que un puñado de embarcaciones tripuladas por ciudadanos de a pie de muchos lugares del mundo intentan llegar por el mar Mediterráneo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Se trata de la flotilla global Sumut, cuyos tripulantes arriesgan su vida y patentizan su solidaridad con el pueblo palestino asediado en Gaza, víctima de la guerra genocida sionista. En su traslado por aguas internacionales ya se han producido ataques de drones en contra de la flotilla global Sumut, pero la acción heroica sigue en marcha pese a estas amenazas militares de Israel. Además, los motivos para la esperanza aumentan cuando en los últimos días 10 nuevos países, entre ellos Reino Unido, Francia, Australia y Arabia Saudita, se sumaron al reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Se eleva así a 157 el número de naciones que lo reconocen de los 193 países pertenecientes a la ONU. Sin pausa y con firmeza mundial, se debe frenar el genocidio sionista israelí contra el pueblo palestino. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha, no la dejen escapar.
desde el arranque. No creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente, contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes. Aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. 64,000 personas de Palestina asesinadas, y la mayoría han sido civiles, pero sobre todo, como suele pasar en estos conflictos, la mayoría son mujeres, niñas y niños. Debemos frenar la intención de los sionistas que ahora gobiernan en Israel. Esperemos que la acción mundial reciente acabe con el genocidio a la población de Palestina. En la música escuchamos Bajo los escombros de Residente René Pérez Joglar en colaboración con la artista palestina Amal Murkus. Esta canción forma parte de su álbum Las letras ya no importan de 2024 y es un poderoso manifiesto contra el genocidio en Gaza. Residente canta desde la perspectiva de un padre que ve a su hijo reflejado en los niños masacrados, mientras Amal Murkus aporta versos en árabe que evocan el dolor, la dignidad y la esperanza del pueblo palestino. La canción denuncia explícitamente los bombardeos israelíes, el silencio internacional y el sufrimiento de las comunidades palestinas. Es una pieza profundamente política, poética y solidaria que ha sido interpretada como un llamado urgente a la conciencia global. Ahora es momento de escuchar qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. El show funerario de Charlie Kirk, la radicalización del relato maga. No sé si Yuval Noah Harari sea el mejor historiador de nuestros tiempos, pero sin duda alguna es el más popular por su originalidad y su forma de explicar la complejidad que tiene la historia global a través de una redacción simple y concisa, pero que emociona y que, en muchas ocasiones, da en la diana. Harari plantea en Nexus, su más reciente libro traducido al español, que los relatos no solo han sido fundamentales para la organización humana a lo largo de la historia, sino su catalizador. Más allá de la fuerza física, la inteligencia individual o el desarrollo tecnológico, lo que permitió a los humanos cooperar en grandes grupos fue la capacidad de crear y compartir narrativas comunes. Religiones, mitos, leyes, ideologías y hasta las instituciones modernas funcionan como historias colectivas que generan confianza y cohesión social. Estos relatos no siempre son verdaderos en sentido literal, pero son eficaces porque convencen a miles o millones de personas de actuar en coordinación hacia objetivos compartidos. En uno de los tantos buenos pasajes de este libro maravilloso,
Harari plantea una idea que me parece fundamental para los tiempos que vivimos en gran parte del mundo. El historiador comenta: a menudo, la historia es moldeada no tanto por las relaciones deterministas de poder, como por errores trágicos que derivan de creer relatos cautivadores, pero dañinos. Hoy en día, estamos rodeados de este tipo de relatos, haciendo de esta época, sin duda, una con el potencial de ser la más dañina de todas. Al centro de estos relatos contufa nostalgia por un pasado autoritario y con un presente alejado del intelecto y de la ciencia, se encuentra el relato del movimiento MAGA, que, tristemente, como todos lo sabemos, se está dando en el país más rico e influyente del mundo. El último despliegue de este terrible relato político, que se vive en Estados Unidos desde hace una década, fue el ominoso espectáculo televisivo que fue el funeral del activista de extrema derecha Charlie Kirk. El pésimo gusto se vio en todo: el lugar, la música, el ambiente de rally político, las amenazas abiertas de revancha en contra de la oposición y hasta el uso de la pirotecnia que se vio cuando la viuda salió a dar su discurso de despedida. Una verdadera colección de horrores a la vista de los que todavía creemos firmemente en una sociedad diversa, democrática y donde todas las voces tengan cabida. El encuentro en memoria del influencer de extrema derecha tuvo en sí una serie de frases que, inevitablemente, levantarían las cejas de cualquiera. Por ejemplo, dentro de un siglo, cuando escriban sobre los 2 o 3 momentos decisivos que llevaron a la salvación de la civilización occidental, escribirán que el sacrificio de Charles James Kirk fue el punto de inflexión. Queremos agradecer a la administración por estar aquí y llevar a cabo esa misión divina de blandir la espada contra el mal. Si tú crees en Dios, la familia y el país, eres uno de nosotros. Creo que él me animaría a ser honesto, que el mal todavía camina entre nosotros, no ignorarlo por el bien de un falso momento de armonía, sino enfrentarlo de frente y con honestidad, como la enfermedad que es. En estas frases, pronunciadas por Jack Posobiec, Benny Johnson, el vicepresidente G.D. Vance y por Donald Trump Jr., se ve la intransigencia y el uso político que el espectáculo del funeral de Kirk significó. Pero lo más destacable de este encuentro fueron los mensajes de los últimos 2 participantes en el encuentro, los cuales reflejan 2 posturas radicalmente distintas dentro del mismo movimiento MAGA y que muestran cómo la radicalidad del grupo gobernante está en una disyuntiva. Lo perdono, señaló Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk. Esta declaración fue la que llegó a los titulares de los diarios estadounidenses e internacionales. La respuesta al odio no es el odio. La respuesta, como sabemos por el Evangelio, es el amor y siempre el amor. Amor por nuestros enemigos y amor por quienes nos persiguen. Remató ante un público confundido porque no sabía si aplaudir o quedarse en silencio ante una afirmación de paz cristiana de la propia esposa del difunto. El mensaje contrastaba con las anteriores intervenciones beligerantes, pero muestra con mucha transparencia lo que muchos de los seguidores de Trump creen, y es que en los Estados Unidos no haya una creciente violencia política que pueda derivar en un conflicto bélico de inesperadas consecuencias. Este mensaje de paz no permeó en el presidente Trump, quien cerró la noche con mensajes cargados de furia. Charlie no odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Ahí es donde yo no estaba de acuerdo con Charlie. Yo sí odio a mi oponente, yo no quiero lo mejor para ellos. Lo siento, Erika. Con esto, el presidente le daba permiso a la audiencia, como la figura central del movimiento MAGA, de sí odiar al prójimo. En sí, este show funerario, que convocó a más de 100,000 personas en el estadio de los Cardenales de Arizona, fue una estrategia de marketing para tratar de retener a los seguidores más extremistas de MAGA y para atraer a nuevos seguidores jóvenes ante la creciente indignación que varios votantes de Trump están sintiendo por 2 cosas en específico: el creciente impacto que están teniendo las disparatadas políticas arancelarias de su gobierno en los precios de todo y, en especial, el cada vez más turbio caso Epstein, donde se cree que el presidente podría estar involucrado. El memorial de Kirk
terminó por ser un mitin político donde se instrumentalizó la muerte de un ser humano para empujar la agenda personal del presidente Trump, que cada vez se torna más radical. Dos ideas principales del cada vez más peligroso relato MAGA deberían interesarnos para lo que venga. La izquierda es terrorista y la idea de que mezclar religión con política es lo correcto. El movimiento MAGA y su relato cada vez se asemeja más al de una secta. Bien nos sirve estar al pendiente de ello. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. Can't wipe the windblown smile from across my face. It's just the old man and me, washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free. Land of the free. In the land of the free. 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 In the land of the free. When I go out in my car, I don't think twice. But if you're the wrong color skin, you grow up looking over both your shoulders in the land of the free. And we got more people locked up than the rest of the world, right here in red, white, and blue. Incarceration's become big business. It's harvest time out on the avenue. Land of the free. In the land of the free. Land of the free. Land of the free. Move on, there's nothing to see. Land of the free. In the land of the free. Es claro que la parafernalia a la que están acostumbrados a hacer los vecinos del norte de cualquier evento, funeral de Charlie Kirk, no podía ser la excepción. Pero también sacó a relucir que puede haber diferencias de opinión entre el grupo MAGA, pero Trump insiste en que hay que odiar al oponente, y eso puede tener graves consecuencias para toda la población estadounidense y el mundo. En la música escuchamos Land of the Free, Tierra de la Libertad. Esta canción fue escrita por Brandon Flowers, vocalista de The Killers, junto con otros colaboradores. Fue lanzada como sencillo en enero de 2019 y dirigida visualmente por Spike Lee. Interpreta The Killers, una banda de rock alternativo originaria de Las Vegas, Nevada, formada en 2001. Sus integrantes principales son Brandon Flowers en la voz y teclado, Ronnie Vannucci Jr., batería, Dave Kuning, guitarra y Mark Stoemer, bajo. Land of the Free, Tierra de la Libertad, es una crítica directa y dolorosa a las contradicciones sociales y políticas en Estados Unidos. A través de una letra cargada de ironía y empatía, la canción aborda racismo sistémico. Denuncia el miedo constante que enfrentan las personas racializadas. Además, la violencia armada hace referencia a tiroteos masivos como el de Sandy Hook, cuestionando la falta de acción política. Critica la construcción del muro fronterizo y la criminalización de quienes buscan una vida mejor. Señala cómo el encarcelamiento masivo se ha convertido en una industria lucrativa en Estados Unidos. El estribillo de Land of the Free se repite como un lamento, subrayando la distancia entre el ideal y la realidad. Me muero por aquí, solo les hago un encargo, no quiero llantos ni pena, mientras del mundo me largo, arrumben allá en el cerco, mi cuerpo con su letargo.
sepultura me han de dar, que no le llegue la peste, ay no más por encimita, de modo que el sol me tueste, yo me quedo en la parcela cuando de plano me acueste. Quiero verme en calabazas, en ejotes y tomates, de las mejores cosechas que se den en la región. Antes de finalizar, queremos convocarlos a que nos acompañen mañana sábado a las 7 horas en las instalaciones de Radio Educación Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, al homenaje póstumo que realizaremos a nuestro querido compañero y colega Cruz Mejía Arámbulo. Nos acompañarán un grupo de músicos que estuvieron a lo largo de su trabajo con Cruz y lo acompañaron en el andar por la vida, recibiendo siempre su apoyo. Los esperamos. Despidamos a nuestro querido Cruz aquí en su casa, nuestra casa, Radio Educación. Ese es mi afán, servir de fertilizante, abrazarme con la tierra, es cosa muy importante. Seré la sombra del monte, ay, con que nadie se espante. El cajón es por demás, no anden gastando madera, los árboles son sagrados. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Lo esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Como abono en este suelo que blanqueen mis pensamientos entre matas de algodón. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Jocelyn Reyes, Gerson Muñoz y Yael López. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.